Mi querida amiga, mi querido amigo, soy William Sierra, el fundador del Colegio de Criptomonedas, criptocolegio.com, y quiero darte la bienvenida al segundo capítulo del podcast del Colegio de Criptomonedas, CryptoCast. En este capítulo vamos a ver algunas fuentes y consideraciones al respecto de la pregunta del millón o del billón o del trillón. Y la pregunta del trillón es, ¿qué precio podría llegar a tener Bitcoin? ¿Cuánto podría llegar a valer Bitcoin? Las fuentes de este podcast están en el blog criptocolegio.com. Ahí hay un artículo en donde puedes ver las ligas de todas las fuentes que estamos usando en este podcast. Además, puedes ver la liga de ese artículo del blog del Colegio de Criptomonedas abajo de este podcast. Estos son los hermanos, los gemelos Winklevoss. Si viste la película La red social, The Social Network, sabrás que son dos hermanos gemelos eh, muy exitosos que estaban en la Universidad de Harvard y que querían crear una red social llamada Harvard Connect y contrataron a alguien llamado Mark Zuckerberg para ayudarles a concretar ese proyecto, y que a los pocos meses de haberlo contratado, Zuckerberg lanza Facebook, que se vuelve la red social más grande del mundo y ahora dueña de WhatsApp, la aplicación de mensajeo más grande del mundo, y también Facebook es dueño de Instagram, que es la segunda red social más grande del mundo. Entonces, estos gemelos enjuician a Zuckerberg y reciben algunas decenas de millones de dólares en un arreglo que hacen con Zuckerberg, e invierten parte de ese dinero en Bitcoin. Compran muchísimas monedas de Bitcoin, tantas que con la subida del precio de Bitcoin se vuelven billonarios. Además, crean la primera empresa, una de las primeras bolsas de Bitcoin en Estados Unidos, no la primera, pero una de las primeras, Gemini, e invirtieron también, por ejemplo, en una empresa de Charlie Shrem, que fue una de las primeras figuras del mercado Bitcoin, que fundó BitInstant, que era una forma de comprar Bitcoins en los primeros años del mercado Bitcoin. Bueno, estos hermanos no han vendido los Bitcoins que han comprado. Creo que sí compraron boletos para un viaje intergaláctico con la empresa de Richard Branson, Virgin, para viajar al espacio, y pagaron en bitcoins, pero creo que fuera de eso no han vendido sus bitcoins. Y la pregunta es, ¿a qué precio venderían? Se les ha preguntado a los gemelos Winklevoss, y lo que ellos han dicho es que quizás a los $380,000 venderían sus Bitcoin, pero probablemente ni siquiera a ese precio. La pregunta es, ¿de dónde derivan ese número los gemelos Winklevoss? Es muy fácil. El mercado del oro, el tamaño de todo el mercado del oro en el mundo es de alrededor de 8 trillones de dólares. Depende de la fluctuación de los precios, pero es entre 7 y 8 trillones de dólares. Entonces, el Bitcoin es como oro digital. Además de ser una forma de pago, de intercambio de valores, otro caso de uso de Bitcoin es el ser oro digital, es decir, una reserva de valor. Compras Bitcoin porque crees que el valor de Bitcoin va a subir más que la inflación. Es una protección contra la inflación. Es una de las razones por las cuales
mucha gente compra oro. Compran oro porque es una forma de proteger una parte de tu patrimonio contra la inflación que va reduciendo el valor del dinero fiat, como los euros o los dólares, ni hablar de monedas fiat como los bolívares con su inflación galopante que en los países de América Latina se ha visto en casi todos los países entre los años 70 y el presente, en algún momento, México, Argentina, Brasil, etc. Entonces, en las reglas de Bitcoin programadas por el fundador de Bitcoin, el inventor de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe su verdadera identidad, está la regla de que solo va a haber 21 millones de Bitcoin, a lo mucho 21 millones, es el límite máximo de emisión de Bitcoins. Entonces, ¿cuál es el cálculo que hicieron los gemelos Winklevoss? Dice, bueno, dado que uno de los casos de uso de Bitcoin es el de ser una reserva de valor, como el oro, es decir, el Bitcoin es como el oro digital, entonces no es una idea descabellada pensar que el mercado de Bitcoin llegue a tener el mismo tamaño que el mercado del oro. Si el mercado del oro tiene un tamaño de una capitalización de mercado, todo el oro en el mundo, de 8 trillones de dólares, bueno, ¿qué pasaría con el precio de cada Bitcoin si el mercado de Bitcoin tuviera una capitalización de mercado de 8 trillones de dólares? Pues tomamos 8 trillones de dólares y lo dividimos por 21 millones de Bitcoins y llegamos más o menos a este precio por cada Bitcoin de $380,000. Muy fácil la cuenta. Entonces, lo que están diciendo los gemelos Winklevoss básicamente es decir, Bitcoin es una reserva de valor, es como el mercado del oro, es como el oro. Entonces creemos que en algún momento Bitcoin va a tener el mismo tamaño que el mercado del oro. De ser así, dado que solo va a haber un máximo de 21 millones de Bitcoins, entonces cada Bitcoin va a valer, cuando Bitcoin sea del mismo tamaño, el mercado de Bitcoin sea del mismo tamaño que el mercado del oro, cada Bitcoin va a valer $380,000. Hay otras formas de hacer esta evaluación, de especular sobre el valor de Bitcoin. Uno de los blogueros más inteligentes en el espacio de criptomonedas, creo yo, es esta persona llamada Easy Otomacan. Él es un gran promotor de Monero, por ser la única criptomoneda realmente anónima y privada. Y él tiene unos artículos sobre cómo ponerle un precio a Monero. Y una de las fórmulas que él usa es utilizando el concepto del agregado monetario, el money supply, la oferta de dinero que hay en el mundo. Y sabemos que hay diferentes medidas que los bancos centrales, que los economistas usan para medir el agregado de dinero. Entonces, por ejemplo, está la medida M1, que algunos bancos centrales definen como todos los dólares en circulación, dólares, monedas físicas, billetes físicos. Otros dicen, bueno, eso no incluye los depósitos en banco. Otros dicen que sí incluye el M1. Y luego dicen, bueno, el M2 y luego estamos el M3, que incluye dinero digital, depósitos electrónicos, o sea, cuentas, depósitos electrónicos, no solo dinero físico, etcétera. El punto es que, digamos, podemos usar el agregado monetario M3, M de Miguel 3, que básicamente incluye es todo el dinero fiat, el dinero respaldado por gobiernos como dólares, euros, en circulación, incluyendo depósitos electrónicos y algunos instrumentos de corto plazo, algunas cuentas money market, etc. Es una medida de cuánto dinero hay en el mundo, dinero fiat. Y se supone que la respuesta es como 80 trillones de dólares. Entonces uno dice, ok, y este es un cálculo que Crypto Easy, este bloguero, lo aplica a Monero. Nosotros lo vamos a aplicar a Bitcoin. Si Bitcoin se va a volver
una moneda que se usa para pagos cotidianos y para muchos tipos de pagos, compra y venta de casas, etcétera. Vemos que, por ejemplo, con Bitrefill ya se pueden hacer recargas de celulares. Vemos que BitPay es un servicio que permite que comerciantes en línea acepten Bitcoin para venta de diferentes productos y servicios. Podemos decir, bueno, que en un futuro Bitcoin quizás represente 10% de todo el dinero en el mundo. O sea que va a tomar el lugar de 10% del agregado monetario del mundo. O podemos decir 5%, o podemos decir 1%. Podemos hacer un estimado. Entonces, si Bitcoin llega a ser 10% del agregado monetario M3 mundial, 10% de 80 trillones es 8 trillones. Es lo mismo que vimos aquí. El mercado del oro tiene un tamaño de 8 trillones. Si todo el Bitcoin del mundo tiene una capitalización de mercado de 8 trillones, significa que cada Bitcoin va a tener un precio de $380,000, porque dividimos 8 trillones por 21 millones de Bitcoins. Ahora, ¿qué tal si Bitcoin no solo llega a tener el 5%, representar el 5% del agregado monetario internacional? Bueno, entonces estamos hablando de 4 trillones de dólares y entonces el precio por Bitcoin va a ser de la mitad, de alrededor de, digamos, $190,000 por Bitcoin. ¿Qué tal si es solo 1%? Dividimos 190,000 por 5 y entonces estamos hablando de alrededor de $37,500. Entonces, estas son nociones macro, una visión panorámica para que podamos empezar a entender qué precio podría llegar a tener Bitcoin. Tienes que pensar, bueno, ¿de qué tamaño va a ser el mercado de Bitcoin? Si se vuelve del mismo tamaño del mercado del oro, estamos hablando de $380,000 por Bitcoin. Si se vuelve del tamaño del 10% del agregado monetario internacional, estamos hablando lo mismo, $380,000. Si se vuelve del tamaño del 5% del agregado monetario internacional, estamos hablando de $190,000, etcétera. Otro excelente bloguero sobre criptomonedas, Noah Ruderman, que tengo entendido es un ingeniero de software, llega a la conclusión de que el valor de Bitcoin podría llegar a $184,000 por Bitcoin. Él usa otro método para evaluar Bitcoin. Él analiza los diferentes casos de uso de Bitcoin. Por ejemplo, un caso de uso es ayudar a países que están enfrentando embargos o sanciones internacionales para que continúen moviendo valores sin usar el sistema bancario internacional. Ha habido muchos casos, por ejemplo, en que la Unión Europea y los Estados Unidos han amenazado a Rusia que la van a excluir del sistema SWIFT, que es el sistema que se usa para mandar transferencias internacionales interbancarias. Entonces, Ruderman hace sus investigaciones y dice que, por ejemplo, las sanciones internacionales le han costado a Rusia 280 billones de dólares. Entonces, dice, este es un caso de uso de Bitcoin, porque Rusia y otros países como Rusia, que también enfrentan sanciones, podrían usar Bitcoin para hacerle frente a estas sanciones internacionales. Entonces, Bitcoin podría tener una capitalización de mercado de 280 billones de dólares. Además, también los países que sufren de inflación galopante como Venezuela, Congo, Libia, etcétera, la inflación les cuesta alrededor de 62 billones de dólares al año. Entonces, si usaran Bitcoin, podrían recuperar, podrían no tener esta pérdida. Entonces, es otro caso de uso para Bitcoin. Y Ruderman va analizando otros casos de uso, como por ejemplo el de ser una reserva de valor, como una reserva digital. Entonces,
Dice, si se usa como una reserva de valor, podría tener un valor de 1.4 billones de dólares. Y estudia otros casos de uso. Por ejemplo, pagos internacionales sin ser Western Union o MoneyGram, que son remesas. Pagos internacionales del estilo PayPal. Dice, con el pasar del tiempo, Bitcoin pudiera volverse el mecanismo principal para hacer ese tipo de pagos. Entonces él toma la capitalización de mercado de PayPal y algunas otras empresas en ese espacio y dice, bueno, la capitalización de mercado de Bitcoin podría ser de 96 billones cuando se logre concretizar este caso de uso. Y Ruderman va estudiando diferentes casos de uso y en total va sumando todos los casos de uso, el tamaño de cada mercado, de cada caso de uso de Bitcoin, y llega a la conclusión de que en total estamos hablando de 3.1 trillones de dólares. Y luego él divide eso no por 21 millones de Bitcoins, sino, muy interesante, dice que la empresa Chain Analysis estima que alrededor de 3.8 millones de Bitcoins ya están perdidos para siempre porque los dueños de esos Bitcoins perdieron sus llaves de encriptación privada, sus llaves privadas que les dan acceso a los monederos digitales donde están esos Bitcoins. Y si pierdes tu llave privada, pues ya perdiste las criptomonedas que están en ese monedero digital. Entonces, Ruderman dice, apoyándose en este estudio de Chain Analysis, que en realidad el número total de Bitcoins accesibles va a ser a lo mucho 17.2 millones. Entonces él divide 3.1 trillones de dólares dividido por 17.2 millones de Bitcoins y llega al precio de $184,000 por Bitcoin como un posible valor futuro de Bitcoin. El propósito de este capítulo de CryptoCast no es decirte cuál va a ser el precio futuro de Bitcoin, sino ayudarte a pensar en términos macro, en términos panorámicos, como piensan muchos inversionistas. Yo creo que es muy válido pensar que Bitcoin pudiera tener una capitalización de mercado igual al del oro porque mucha gente usa Bitcoin como reserva de oro. Yo creo que también es muy válido pensar que se va a usar cada vez más Bitcoin para los pagos internacionales, especialmente ahora que se está poniendo a prueba la llamada red relámpago o Lightning Network, que en el blog criptocolegio.com hay un artículo al respecto de eso, que va a permitir transacciones muy rápidas y baratas con Bitcoin. Y no es descabellado pensar que Bitcoin pudiera llegar a tener una capitalización de mercado del 5 o 10 o por lo menos del 1% del agregado monetario mundial, que son 80 trillones de dólares. Y estos casos de uso que estudia Ruderman, muchos de estos casos de uso ya se están aplicando en el caso de Bitcoin. Entonces, una evaluación del precio que podría llegar a alcanzar Bitcoin más allá de los 40, 50, 100, 150 mil dólares, no creo que sea descabellada para nada. Y el propósito de este podcast es ayudarte a entender de dónde estos expertos e inversionistas sacan esos números. Si te interesan las criptomonedas, recuerda el lema del Colegio de Criptomonedas: mientras más te informes y te eduques, mejor te va a ir en el mercado de criptomonedas. Visita la página criptocolegio.com, visita el blog criptocolegio.com y si realmente quieres profundizar, haz tu inscripción en el Colegio de Criptomonedas y nos vemos ahí. Y mientras tanto, te deseo lo mejor, que estudies y aprendas cada vez más en el mercado de criptomonedas y nos veremos para el próximo capítulo del podcast CryptoCast del Colegio de Criptomonedas. Te mando un saludo caluroso.